Érase una vez una nave espacial llamada Rosetta, que fue lanzada al cielo nocturno. Tenía por delante un largo viaje para descubrir los misterios de nuestro sistema solar. Rosetta llevaba consigo un pequeño pasajero, el módulo de aterrizaje Philae. Se necesitaron muchos años para idear esta misión. Pero había llegado el momento. El 2 de marzo de 2004, Rosetta iba de camino al lejano cometa Churyumov-Gerasimenko. Su viaje estaba inspirado en las historias que habían escuchado de su abuelo Giotto. Hace mucho tiempo los hombres y mujeres en la Tierra observaban con asombro los cometas que aparecían en el cielo. ¿Qué eran estos misteriosos objetos? Algunos pensaban que eran causados por la Tierra respirando en el cielo, pero nadie lo sabía con certeza, hasta que un astrónomo danés llamado Tycho Brahe descubrió que los cometas están muy lejos. Mucho más lejos que la distancia de la Tierra a la Luna. ¿Cómo podríamos aprender más acerca de estos objetos distantes, tratando de llegar más cerca de ellos? Y eso era precisamente lo que Rosetta y Philae pensaban hacer. Pero antes tenían que preparar un montón de cosas, mientras escuchaban con atención todo lo que Giotto les contaba sobre naves que habían visitado otros cometas antes que ellos. Yo fui una de las naves espaciales que tuvieron la suerte de volar muy cerca del cometa más famoso de todos, el cometa Halley. El cometa Halley es muy especial, lleva el nombre de Edmund Halley, quien descubrió que los cometas regresan periódicamente a nuestro cielo. Él predijo que uno de esos cometas volvería después de 76 años, y lo hizo. Una y otra vez el cometa Halley ha vuelto justo a tiempo cada vez. La última vez, en 1986, yo estaba allí. Junto con un grupo de amigos de otros muchos países, nos pusimos en marcha para dar la bienvenida a este legendario cometa. Yo era el más valiente de todos y volé a menos de 600 kilómetros del núcleo del cometa. Era un lugar duro, pero la vista era increíble y envié imágenes a la Tierra. Muchas más naves espaciales han ido en busca de cometas después de nosotros, como vuestro primo Stardust, que voló cerca del cometa 81P Wild, recogió partículas de polvo de la cola brillante y las envió de vuelta a la Tierra para ser estudiadas. O uno de vuestros primos, Deep Impact, que hizo un cráter en el cometa 9P Temple para ver qué había debajo de la superficie. Stardust voló cerca de este cometa unos años más tarde para ver ese famoso cráter. Hemos aprendido mucho acerca de los cometas, pero hay aún mucho más por descubrir. Los cometas guardan muchos secretos acerca de los primeros días de nuestro sistema solar. ¿Cómo se formaron los planetas? ¿Cómo llegó el agua a la Tierra? Y vosotros, Rosetta y Philae, vais a descubrir y hacer lo que ninguna sonda espacial ha intentado nunca: orbitar alrededor de un cometa y aterrizar en él. A Rosetta y Philae les esperaba una misión histórica, pero el viaje iba a ser muy largo. Tardarían 10 años en cumplirla y tendrían que superar muchos obstáculos antes de llegar a su destino. Rosetta necesitaba mucha energía para viajar hasta el cometa y obtuvo parte de ella volando alrededor de la Tierra y Marte, que le ofrecieron unas vistas maravillosas. Por el camino, ella y Philae fueron a lugares que ninguna nave espacial había visitado antes. Rosetta encontró un objeto con forma de diamante, el asteroide Steins, e hizo fotos asombrosas para que las vieran todos en la Tierra. El diamante desapareció mientras Rosetta volaba a toda velocidad. Más adelante apareció un gigante, Lutecia, una antigua roca de 100 kilómetros de altura y 100 kilómetros de anchura.
con grandes cráteres en la superficie. Rosetta envió más fotos a la Tierra de este increíble encuentro, y esto solo era el principio de la aventura. Pero al estar lejos de la energía del Sol, Rosetta estaba agotada y necesitaba descansar. Mientras seguía viajando por el espacio, Philae y ella se quedaron profundamente dormidos, y su sueño duró 2 años, 7 meses y 12 días. Entonces, el 20 de enero de 2014, con la ayuda de todos en la Tierra gritando «¡Despierta, Rosetta!», abrió los ojos y todo el mundo supo que estaba bien. Hubo mucha celebración, y el equipo detrás de Rosetta comenzó enseguida a trabajar, comprobando su estado de salud después de un largo sueño. Pero había todavía un largo camino por recorrer para llegar al cometa, y Rosetta tenía aún mucho por hacer. No había tiempo que perder. Todos los experimentos que fueron instalados a bordo tuvieron que ser despertados junto a Philae, el módulo de aterrizaje. Aún faltaba un trecho para alcanzar el cometa, y Philae estaba especialmente impaciente por llegar. «Rosetta, ¿cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos?» Tan pronto llegaran al cometa, descubrirían todo acerca de su superficie y sobre el polvo y el gas alrededor de él, y los científicos encajarían todas estas piezas juntas como un rompecabezas para aprender acerca de cómo funcionan los cometas. ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? Pero aún tardarían unos meses en llegar al cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. En poco tiempo, Rosetta fue capaz de ver el cometa en la distancia. Ella se acercó cada vez más y más, pero todavía quedaban muchos desafíos por delante. El camino hacia el cometa era complicado y Rosetta tuvo que realizar algunas difíciles maniobras. Tuvo que cambiar su velocidad para que coincidiera con la del cometa, de lo contrario lo pasaría volando. Un paso en falso y no lo conseguiría. Hubo 10 maniobras que completar, pero actuó con determinación. Mientras las completaba, el cometa se acercaba cada vez más y más. Fue el espectáculo más maravilloso que Rosetta había visto nunca. Pero sabía que una vez que llegara allí, no habría tiempo para descansar. Rosetta y Philae tienen los trabajos más importantes de su vida por hacer. La emocionante misión de Rosetta es seguir al cometa mientras viaja alrededor del Sol. Rosetta aprenderá todo sobre el cometa y sobre cómo va cambiando a medida que se va calentando cada vez más, mientras que Philae visitaría su superficie. Pero a medida que se acercaba, Rosetta se dio cuenta de que el cometa era mucho más complejo de lo que la gente había podido observar a través de los telescopios. Parecía 2 cometas pegados y desde algunos ángulos su forma era muy extraña. A primeros de agosto, Rosetta tuvo que maniobrar varias veces para acercarse más al cometa. Cuanto más se acercaba a ese extraño mundo, más maravillas descubría en su superficie. Había cráteres, acantilados y rocas del tamaño de casas. Rosetta estuvo muchas semanas estudiando la superficie del cometa y envió gran cantidad de información a la Tierra. También comenzó a analizar el polvo y gas alrededor del cometa. Pero siempre tenía una pregunta en mente: ¿dónde aterrizaría Philae? Ninguna nave espacial había intentado antes aterrizar en un cometa. Philae comenzó a escoger algunos de sus lugares favoritos en el cometa, pero Rosetta tuvo que consultar con los expertos en la Tierra. Los científicos lo estudiaron con mucho detenimiento y finalmente encontraron el mejor lugar para el aterrizaje. Rosetta tuvo entonces que planificar su ruta exacta alrededor del cometa para asegurarse de que Philae aterrizaría en el lugar correcto. Llegó el momento para que Philae realizara los últimos preparativos para su gran aventura. Comprobó que tenía todo lo que necesitaba para aterrizar en el cometa. Por fin llegó el momento que todos esperaban. El 12 de noviembre, mientras el mundo contenía la respiración, Rosetta se colocaba en la posición exacta para que Philae aterrizase en el lugar elegido por los científicos de la misión.
Después de tantos años viajando juntos por el espacio, Philae y Rosetta estaban tristes por tener que separarse, pero al mismo tiempo se sentían emocionados porque llevaban mucho tiempo esperando ese momento. Philae se fue. Hacían falta 7 horas para llegar a la superficie, pero Philae quería empezar a hacer sus experimentos de inmediato. Pronto pudo ver la superficie con mucho detalle y el momento que había estado soñando por fin había llegado. Había llegado a la superficie del cometa, pero cuando llegó no todo iba como esperaba. Sus arpones no se dispararon. Tras los primeros instantes, Philae se dio cuenta que aún no podía relajarse. Se estaba separando de la superficie otra vez. Philae temía separarse del cometa por completo. Esto no estaba en sus planes. Pero finalmente volvió a bajar de nuevo. Sin embargo, al mirar a su alrededor, se dio cuenta que había aterrizado en un lugar totalmente inesperado. Se puso inmediatamente a investigar su nuevo hogar. Estuvo poco más de 2 días realizando todos los experimentos que había llevado. Después de todo este duro trabajo, Philae comenzó a sentirse cansado, así que se aseguró de enviar a Rosetta todos los datos que había recogido hasta el momento. A medida que el sol se ponía sobre su nuevo hogar, Philae iba cayendo en un profundo sueño, con la certeza de haber hecho bien su trabajo y de que su familia de héroes, los perseguidores de cometas, estarían muy orgullosos de su logro. Y quién sabe, tal vez un día podrá tener suficiente luz solar sobre su nuevo lugar de aterrizaje y así consiga despertarse. Rosetta siguió estudiando el cometa y descubriendo cosas nuevas y maravillosas a medida que lo acompañaba en su viaje por el sistema solar. El cometa mide 4 kilómetros de ancho y Rosetta ha calculado su masa a partir de la gravedad que ejerce sobre ella, 10.000 millones de toneladas. El cometa parecía una roca gigante, pero estaba hecho de algo mucho más ligero, tanto que incluso flotaría en el agua. Nuestra amiga recogió también muestras del gas y el polvo que el cometa lanzaba al espacio para averiguar su composición y en qué parte del sistema solar se había formado. Una de las principales preguntas que los científicos querían responder era de dónde viene el agua de la Tierra y si la hubieran traído cometas y asteroides hace miles de millones de años. A Rosetta le sorprendió descubrir que el vapor de agua que sale de su cometa tiene un sabor distinto del de los océanos en la Tierra. ¿Cómo afectaría este hecho a las teorías sobre evolución del sistema solar?, se preguntaban los científicos. También había otros muchos tipos de gases. Olía a una extraña mezcla de huevos podridos, establo de caballo y mazapán. Rosetta recolectó también miles y miles de granos de polvo pequeños y grandes. Algunos parecían muy esponjosos, como un diente de león. Con el paso de los días, el cometa se volvía más y más espectacular. Rosetta sobrevoló muy cerca del cometa para verlo mejor, pero se encontró rodeada de muchísimo polvo. No fue tan peligroso como cuando su abuelo Giotto sobrevoló el cometa Halley a gran velocidad hace muchos años, pero Rosetta se desorientó y estuvo a punto de perderse, así que decidió proseguir su viaje desde una distancia más segura. Rosetta empezó a ver cómo cambiaba la superficie del cometa a medida que se aproximaba al Sol. Vio pozos expulsando chorros de polvo y manchas de hielo. El cometa se volvía más activo, pero aún estaba bastante frío en la superficie. Rosetta midió temperaturas de unos 100 grados centígrados bajo cero, y el interior estaba aún más frío. Consciente del frío, Rosetta se preocupaba por Philae, que llevaba durmiendo varios meses. Ni siquiera sabía exactamente dónde habría aterrizado por fin Philae, pero se preguntaba si tendría suficiente luz solar para recargar sus baterías. Entonces, un sábado de junio, Rosetta recibió una llamada. Era Philae. Había despertado. Enseguida se lo dijo a todo el mundo.
Rosetta quería decirle a Philae todo lo que había pasado durante su sueño y sus emocionantes descubrimientos sobre el cometa, pero la conexión no era muy buena. Era muy frustrante. Rosetta tuvo que desplazarse de un sitio a otro buscando una mejor conexión. Philae esperaba volver a hacer pronto experimentos sobre la superficie del cometa, mientras Rosetta lo estudiaba a distancia. A medida que el cometa llegaba al punto de su órbita más cercano al Sol, crecían las ganas de Rosetta y Philae de vivir ese acontecimiento único. Durante el viaje, observó que cada vez salía más gas y polvo de la superficie del cometa. En ese momento tuvo que alejarse un poco porque estaba muy activo y había mucho polvo alrededor. Rosetta sabía que los astrónomos también observaban el cometa y disfrutaban contemplando sus imágenes desde la Tierra. Eso les hizo darse cuenta de lo grande que era su cola. Más de 10 millones de kilómetros. Exploró la cola durante excursiones que la llevaron a más de 1000 kilómetros del núcleo. Allí estudió cómo afectan al cometa las corrientes de partículas emitidas por el Sol. Aunque Rosetta estaba muy lejos, pensaba mucho en Philae. No sabía nada de él desde que alcanzaron el punto más cercano al Sol. Esperaba que él también hubiera disfrutado de las vistas en los momentos de mayor actividad del cometa. Cuando pusieron rumbo hacia el sistema solar exterior, la actividad bajó y Rosetta pudo acercarse otra vez a la superficie del cometa. Cada vez que pasaba por el lugar donde estaba Philae, escuchaba atentamente por si recibía señales de él. Quería contarle los descubrimientos que los científicos habían hecho gracias a los datos que él había conseguido del cometa. Habían descubierto que su superficie era mucho más dura de lo esperado y que estaba compuesta de muchos ingredientes, algunos de ellos moléculas complejas, parecidas a las que ayudaron a crear la vida en la Tierra. Aunque Rosetta no pudo ver ni oír a Philae, intentó contactar con él por si estaba escuchando, pero no consiguieron comunicarse. A lo mejor Philae había caído en un sueño profundo o quizá se le había roto la radio. Pero seguía sintiéndose muy orgullosa de él. Después de todo, había cumplido muchas de las tareas que le habían encargado, y era normal que estuviese cansado. Rosetta también hizo muchos descubrimientos interesantes el último año. Encontró zonas de hielo sobre la superficie del cometa y presenció cómo el hielo calentado por los rayos del Sol se convertía en gas y escapaba hacia el espacio durante el día y volvía a congelarse por la noche. Cuando estudió la atmósfera del cometa, Rosetta encontró agua y muchas otras moléculas, entre ellas montones de oxígeno. Los científicos se sorprendieron de encontrar tanto. Pensaban que la mayor parte del oxígeno habría reaccionado con otros átomos. A lo mejor es que quedó atrapado en el hielo cuando se formó el cometa hace 4.600 millones de años. Los científicos estaban entusiasmados con todo lo que iban a averiguar sobre la historia del sistema solar gracias a este descubrimiento. Estudiando las imágenes captadas por Rosetta, pudieron adivinar por qué el cometa tenía esa forma tan rara. Seguramente es porque dos cometas pequeños chocaron entre sí hace miles de millones de años. También llevaban tiempo preguntándose qué aspecto tendría el astro por dentro. Para averiguarlo, estudiaron las señales de radio que Rosetta y Philae intercambiaron a través del cometa. También midieron cómo cambiaban las señales que Rosetta enviaba a la Tierra cuando la gravedad del cometa tiraba suavemente de ella durante su vuelo. Estos experimentos demostraron que bajo la superficie del cometa no había cavidades de más de 100 metros. De hecho, el interior estaba formado por una mezcla poco cohesionada de polvo y granos de hielo. Bajo la corteza había una masa esponjosa. Los científicos descubrieron que los cometas están hechos de polvo y hielo procedentes de la formación de los planetas.
así que contienen algunos de los elementos más antiguos y mejor conservados que existen del nacimiento del sistema solar. Pero Rosetta hizo hallazgos aún más asombrosos. Encontró ingredientes que fueron esenciales para originar la vida en la Tierra. Quizás los cometas ayudaron a sembrar nuestro planeta de esos ingredientes cuando era muy joven. Los científicos estarán muy ocupados analizando los descubrimientos de Rosetta durante décadas. Su misión había sido un gran éxito. Después de una larga búsqueda, incluso había logrado encontrar el oscuro rincón del cometa en el que se había quedado dormido Philae. Pero ahora, ya lejos del Sol, Rosetta no generaba suficiente energía y dentro de poco no podría continuar con sus investigaciones. En vez de irse a dormir, ha decidido llevar a cabo su última y ambiciosa misión: seguir los pasos de Philae y aterrizar sobre el cometa. Nuestra amiga estaba cansada después de viajar 12 años y medio por el espacio, pero se sentía muy emocionada con su último trabajo. Por fin podría ver de cerca algunas de las maravillas que había observado desde lejos en los 2 últimos años. También tomaría muestras de los gases del cometa más cerca de lo que nunca se había atrevido a ir. No sería fácil, pero los expertos de la Tierra lo tenían todo pensado y ya habían fijado el día. Rosetta debía acercarse a un lugar muy interesante sobre la cabeza del cometa. Cuando llegase a la superficie del cometa, no podría volver a hablar con la Tierra. Al fin y al cabo, no estaba diseñada para aterrizar, así que tendría que enviar los últimos datos e imágenes tan rápido como pudiese antes de decir su adiós definitivo. Aunque su increíble viaje estaba terminando, sabía que, al igual que había ocurrido con otros exploradores de cometas en el pasado, el legado de su asombrosa misión viviría para siempre. Se sentía afortunada de haber hecho tantos amigos y esperaba que se acordasen de Philae y ella de vez en cuando. Por fin, después de 786 días en el cometa, había llegado el final de su extraordinaria aventura. El 30 de septiembre, Rosetta inició su descenso hacia la superficie del cometa. Pensando en los descubrimientos que podrían hacer los científicos, hizo mediciones únicas y montones de fotos que captaban desde muy cerca imágenes maravillosas del cometa. Después se posó sobre él para disfrutar de su merecido descanso. Y así acaba la increíble aventura de 2 exploradores extraordinarios, Rosetta y Philae, en el cometa 67P. Hasta siempre, queridos amigos. Nos encontramos.